esta es afortunadamente una concurrencia muy distinguida, lo que habla muy bien de Rodolfo, de su capacidad de convocatoria y también de la calidad del libro. Así que le agradezco muchísimo a Rodolfo por su persistencia, por su trabajo, por su seriedad. No puedo estar más emocionado de estar acá y más orgulloso. Emocionado y honrado por estar con mi socio, mi amigo, mi hermano. Lo que quiero destacar es que me gustó mucho que partiera de una definición conceptual, no de un principio, de una definición conceptual. En el primer capítulo y en el segundo hablo de la famosa pirámide arbitral, pero no me voy a detener ahí. Una vez que cumplo mi pirámide arbitral, yo paso al fondo del asunto. ¿Y cuál es la pirámide arbitral? La arbitrabilidad, subjetiva y objetiva, que el convenio arbitral cubra las controversias, que el tribunal resuelva congruentemente y por último que sea respetativo del proceso. Bien, nos encontramos con Rodolfo Miranda. Rodolfo, es un placer tener la oportunidad de hablar contigo sobre tu libro Temas de Arbitraje Internacional. Para comenzar, me gustaría preguntarte sobre la estructura de tu obra. ¿Cómo decides abordar tanto aspectos procesales como temas de fondo en tu libro? Sí, porque al final el arbitraje, como dije en mi exposición, es probablemente el mecanismo más directo para entrar al fondo del asunto, ¿no? El Poder Judicial se enreda en nulidades, excepciones, etcétera, notificaciones, y el arbitraje es más directo. Entonces me pareció pertinente hablar de derecho arbitral en los primeros 2 capítulos y de derecho de fondo en los segundos 2. ¿Y qué consideraciones tuviste en cuenta al elegir esta estructura? Justamente atender la necesidad de la gente, que es aprender de derecho arbitral y también de derecho de fondo. Ahora, en los 2 primeros capítulos te dedicas a temas relativos al derecho arbitral, incluyendo los principios del arbitraje y la redacción de laudos. ¿Podrías explicar un poco más sobre la importancia de estos temas para quienes se inician en el mundo del arbitraje y para aquellos que buscan actualizar sus conocimientos? Sobre todo el de principios. Mira, yo creo, querida amiga, que cualquier comprensión de una institución jurídica pasa por los principios. Si quiero saber laboral, tengo que saber el principio de primacía de la realidad, el principio indubio pro operario, el principio de la condición más beneficiosa. Si quiero saber penal, tengo que hablar del principio de tipicidad, del principio de culpabilidad, del principio de irretroactividad de la ley, salvo que sea una ley benigna, ¿no? Derecho tributario, el principio de no confiscatoriedad, del principio de capacidad contributiva, el principio de causalidad del impuesto a la renta. Y cada rama jurídica tiene una relación de principios que la contornan. Entonces, se me ocurrió que una forma interesante de entender el arbitraje es justamente a partir de los 14, 15 principios que lo gobiernan. Además, abordas cuestiones de fondo como las ampliaciones de plazo y la culpa concurrente. ¿Qué te llevó a decidir incluir estos temas en tu libro? ¿Y qué relevancia tienen en la práctica del arbitraje internacional? Nacional e internacional, yo te diría que mucha, porque ampliaciones de plazo es lo que es, o sea, yo te diría que por lo menos un 50% de arbitrajes en contratos de construcción es un tema de ampliación de plazo. El contratista se demora más de la cuenta y necesita una excusa temporal para tener un remedio que lo cubra por la demora. Ampliación de plazo. Es típica controversia en construcción. Y culpa concurrente en mediación de daños me llamó la atención porque como pongo en el libro, los reclamos más abultados en materia indemnizatoria pueden tumbarse o por lo menos reducirse si es que no hay mitigación. Te pongo un ejemplo claro. Tú me cometes un daño y demandas 100, pero yo demuestro que de esos 100 tú tienes 30% de la culpa. Entonces tu indemnización ya no es 100, es 100 menos 30, 70. Ah, bacán. Tú dices, ya, bueno, me dio 70. Pero ahí no queda la cosa. De los 70 que están en la mesa, yo demuestro que tú pudiste mitigar 20 más. Y no los mitigaste, simplemente te quedaste de brazos cruzados, impávido con el daño sin hacer nada. Y el derecho no busca la impavidez ni la flojera. Entonces, tienes 20 de daño que no mitigaste. Entonces, tu reclamo de 100 se disminuye en 30 por concurrencia de culpas y en 20 por mitigación de daños. En conclusión, tu demanda de 100 termina en 50. O sea, es tema de súper aplicación práctica. Rodolfo, por último, ¿a quién recomendarías tu libro y qué beneficios crees que puede aportar a los lectores? A los que se inician en arbitraje y también a los que ya practican arbitraje y quieren un poco aprender de buenas prácticas y normas comunes, etc. Finalmente, ¿dónde pueden encontrar el libro, Rodolfo? En Palestra digital o Palestra virtual. Es la editorial
una de las mejores del país, gracias a Dios. Y agradezco a Palestra, Maite Chumberiza, a Pedro Grandes y a Manuel por haberme metido a este libro. Y a ustedes por la entrevista.